tengan la bondad de buscar Génesis capítulo 6. Cuando lo hayan encontrado, por favor, présteme atención. Esta es la historia del gran diluvio y el arca de Noé. Más, ¿podemos creer esta historia o es solo folclore? Amigo, usted puede creerla. De hecho, arqueólogos cuentan que al estudiar la historia de las grandes civilizaciones, todas poseen alguna parte de su historia un relato de un gran diluvio. Claro, en ocasiones los relatos son alterados y enredados, mas tenemos la verdadera historia en la Biblia. Pero todas cuentan que tuvo que haber en algún lugar de esta tierra algún diluvio cataclísmico. Sin embargo, yo no dependo de los arqueólogos, sino de lo que enseñó el Señor Jesucristo, quien confirma esta historia. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 37, que como era en los días de Noé, así va a ser antes de su segunda venida. Y deseo decirle que los días de Noé han regresado a nosotros ahora mismo. Por favor, empecemos a leer en Génesis capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Mírelo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Escuche en nuestro versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Damas y caballeros, esta es la primera ocasión en que la palabra gracia es utilizada en la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam. Y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Leeremos solamente hasta aquí. Dios le dijo a Noé: voy a destruir al mundo debido a su violencia, debido a su maldad, debido a su vileza. Haz un arca de seguridad. Bien, Jesús dijo que así como eran los días de Noé, así iban a ser antes de su regreso. ¿Y cómo eran los días de Noé? Primero, eran días de apostasía. La fe que fue dada al profeta Abel y a Adán, esa fe estaba marchitándose y estaba disminuyendo sobre la tierra. Y las personas estaban creyendo en filosofías impías. Mas no solo eran días de apostasía, eran días de anarquía. Una y otra vez en el pasaje que leímos vemos que la violencia saturaba la tierra. Y era un tiempo de ideas malévolas. Vivimos en la época en que la palabra de un hombre no significa absolutamente nada. Sea un tratado entre naciones, un contrato matrimonial, comercial o un discurso político. La imaginación de su corazón era continuamente mala ante el Señor y había alcanzado tal nivel de maldad que Dios dijo:
¿Cómo me duele haberles creado? Voy a tener que juzgar la tierra. Y los mismos pecados que causaron el diluvio en los días de Noé, esos mismos pecados han ascendido al cielo hoy. Y Dios va a juzgar al mundo una vez más. La primera vez fue con agua, la segunda vez será con fuego. Pero ¿cómo dijo Jesús que eran los días de Noé? Él dijo que ellos estaban casándose y dándose en casamiento, estaban comiendo y bebiendo. Es decir, ellos continuaban con el mismo ciclo de vida. Y el problema en nuestra sociedad hoy es que estamos ante el umbral del juicio inminente. Pero parece que eso nos tiene sin cuidado. Sencillamente bostezamos ante Dios. Bien, en estos días peligrosos en los cuales vivimos, y necesitamos, y le damos gracias a Dios que la tenemos, la admirable gracia de Dios, la gracia de Dios. Me fascina el versículo 8 donde dice, Noé halló gracia, Noé halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Existen tres cosas que deseo poner en su corazón hoy al estudiar este capítulo de la gracia de Dios que conlleva salvación. La gracia admirable, infinita, maravillosa de Dios. Dios quiere que nos salvemos a tal grado que Él da ilustraciones en toda la Biblia. ¿Sabía que el Antiguo Testamento es un gran libro que ilustra la gracia maravillosa, salvadora, admirable de Dios? Y nunca verá la salvación ilustrada más claramente que con el arca de Noé. Y deseo que usted lo vea. Quiero que vea la salvación espiritual provista a todos nosotros, quienes necesitamos huir de la ira de Dios que está por venir a este mundo. Primeramente, la gracia provee un Salvador. La gracia provee un Salvador. Anótelo en alguna hoja de papel. La gracia provee un Salvador. Ahora, Noé necesitaba que se le salvara. Y Dios le dijo en el versículo 14, hazte un arca. Amigos, esa arca es una ilustración del Señor Jesucristo. Pastor, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. El propio Simón Pedro dijo en el Nuevo Testamento que el arca era un tipo, una ilustración del Señor Jesucristo. Y si el arca es una ilustración del Señor Jesucristo, si la gracia provee un Salvador, miremos esa arca y veamos cómo es. Nos detuvimos en el versículo 14, entonces continuemos leyendo el versículo 14. Dios dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bien, pensemos por un momento acerca de la seguridad de este barco. Dios dijo, hazlo de madera de gofer. Gofer es madera de ciprés, lo que significa que es incorruptible, que no se pudre, que no se descompone. Luego Dios mandó calafateala con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es brea? Es resina pegajosa, es alquitrán. Dios ordenó, bien, Noé, toma este barco, constrúyelo de madera incorruptible, hazlo de ciprés, luego toma una brocha grande y píntalo, úntalo todo por fuera con brea. Y añadió, Noé, después de entrar, píntalo de arriba a abajo, por dentro, con brea. Ahora, note algo muy interesante. Esta no es la palabra normal para brea. Es la que se traduce más de 70 veces en el resto de la Biblia como expiación. Expiación es la misma palabra kafá. Lo que Dios le ordenó fue, úntala con expiación todo el exterior, pinta con expiación todo el interior. Simplemente sella esta madera. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué era la resina? ¿De qué servía? Era para mantener el agua afuera. ¿Lo ve? ¿Cuán inteligente soy? Era para mantener el agua afuera. Bien, ¿qué representa el agua? El agua era el juicio de Dios. Y ni una gota podría penetrar. Amén. ¿Me escucha? El arca es una ilustración del Señor Jesucristo. Él es la expiación de nuestro pecado. Y amigo, cuando usted está en Jesús, ni una gota de juicio puede alcanzarle. Verídico. Usted debe decir amén. Diga un amén.
Escuche, amigo, gracias a Dios por este libro, gracias a Dios por esta arca, gracias a Dios por la gracia admirable de Dios. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hace la gracia? La gracia provee un salvador. La gracia provee un salvador. Amigo, existe un arca de seguridad para usted hoy y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Digan, Jesús. De nuevo, Jesús es el arca de seguridad. Él es el arca de seguridad. La gracia provee un salvador. Segundo, quiere que usted no solo vea que la gracia provee un salvador, sino que la gracia provee un salvador. Entonces, la gracia provee salvación, correcto. Ahora, ¿por qué tenemos un salvador? Para que podamos ser salvos. ¿Y cómo aborda usted el arca? ¿Cómo se salva? Bien, le voy a mostrar algo en este pasaje que le recordará el gran pasaje acerca de la salvación que se encuentra en Efesios 2, del versículo 8 al 10. Creo que la mayoría de nosotros sabemos Efesios 2, del 8 al 10. Esto es lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigos, esos son grandes versículos. Y si usted mantiene presente estos versículos en su mente, hay 3 preposiciones en estos versículos. Y si usted tiene presente las 3 preposiciones en su mente, nunca se podrá confundir. No se confundirá acerca de cómo ser salvo y la relación entre la fe y las obras, permitiéndole ver cómo la gracia de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa y tan magnífica. Ahora, por favor, mire el capítulo 6, versículo 8. Mírenlo de nuevo. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Adelántese por favor al versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, me fascina esto. Si desea, note esta referencia junto a Romanos capítulo 3, versículo 24, donde dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. La única forma en que alguien se ha salvado en la historia del mundo es por la gracia. ¿Está usted de acuerdo? Espero que sí. Dios solo tiene un plan de salvación desde el principio hasta el final, y es por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? La gracia significa que Dios nos salva independientemente de cualquiera de nuestras obras, esfuerzos propios o buenas acciones. No se salva guardando los 10 mandamientos, ni dando dinero, ni siendo una buena persona, ni por medio del sudor de su frente, sino por medio de la gracia del Dios omnipotente. La gracia simplemente significa las riquezas de Dios a costa de Cristo. Es por gracia, amigo, que usted se salva por gracia. Por gracia. Bien, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos de los hijos que no naufragan? Hemos dicho que la gracia provee un salvador y la gracia provee salvación. ¿Correcto? Correcto. Noé se salvó por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. El arca es una ilustración del Señor Jesucristo. Veamos el último punto. No solo la gracia provee un salvador, no solo la gracia provee salvación, sino que la gracia provee seguridad. La gracia provee seguridad. ¿Piensa que Noé estaba seguro en esa arca? Bueno, ni siquiera tiene que pensarlo, porque sabe que estaba seguro en ella, puesto que en Génesis capítulo 7, versículo 1, Dios dijo a Noé: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios no dijo: Noé, ve al arca, sino que dijo: entra. Si estoy de pie fuera de una habitación y digo: ve a la habitación, eso significa que estoy fuera. Usted entraría donde yo no estoy. Pero si estoy en una habitación y digo: entra a la habitación, eso significa que entra donde estoy, correcto. Él no dijo: ve al arca, sino entra en el arca. ¿Qué significa eso? Dios estaba en el arca. Dios está en Cristo. Cristo es el arca de seguridad. ¿Quiere que le diga cuándo naufragaré? Naufragaré cuando Jesús naufrague. ¿Quiere que le diga cuándo perderé mi relación con Dios el Padre? Perderé mi relación con Dios el Padre cuando Jesucristo pierda su relación con el Padre. Y Él no la puede perder. ¿Qué tan seguro está usted? Cuando usted está en el Señor Jesucristo, está lo más seguro
posible porque usted está en Cristo. Note el capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, y los que vinieron, los que entraron, están en Cristo. La seguridad está en Cristo. Amigos, la Biblia nos dice clara y específicamente, y me encanta lo que asegura en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto es lo que dice. Escuchen. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. ¿Sabe? Cuando Dios puso a Noé en el arca, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¿Sabe lo que la Biblia enseña acerca de los que creemos en el Señor Jesucristo? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Dios no solo mantuvo el agua afuera, sino a Noé adentro. Se dirá, ¿y qué si pierdo mi salvación? ¿Cómo podía Noé perder su salvación? Dios cerró la puerta. Noé tal vez se cayó muchas veces dentro del arca, mas no podía ser lanzado fuera de esta. ¿Me está escuchando? Hay muchos que tienen la idea, piensan, unos de estos días voy a estar seguro de mi salvación, solamente estaré seguro cuando llegue al cielo, voy a ir al cielo, cerraré la puerta a mis espaldas, me limpiaré el sudor de mi frente y diré, lo logré, ahora sí estoy seguro. Bien, si usted no cree en la seguridad aquí abajo, ¿qué le hace pensar que tendrá seguridad allá arriba? He leído en la Biblia que ángeles han caído del cielo. La seguridad de la salvación no está en un lugar, sino en una persona, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ellos estaban en el arca. Y la seguridad de Noé dependía de cuán segura era esa arca, porque Noé iba adentro. Bien, tenía expiación por fuera y por dentro. Tenía suficiencia por dentro. Y Dios cerró la puerta. Amigo, permítame decirle algo. La gracia no solamente nos salva, sino que nos mantiene salvos. La gracia provee un salvador. La gracia provee salvación. Y la gracia provee seguridad. Es una gracia admirable. Es sorprendente lo que algunas personas creen en el tipo de salvación que llegan a creer. Imagínense la historia de Noé de esta manera. Dios le dijo a Noé, mira Noé, vendrá un diluvio impetuosísimo, debes construir una embarcación, así que quiero que tomes unos palos de escoba y que los uses como barras de sostén en el exterior. Una barra o estaca para que tú te sujetes y otra es para tu esposa, otra para Cam, para Sem y para Jafet y sus esposas. Y cuando comience a llover, Noé, toma una escalera, súbete a ella y sujétate a una de esas barras. Sostente con todas tus fuerzas porque será una tormenta terrible. Y Noé, si tan solo te sujetas hasta que las aguas bajen, entonces Noé estarás a salvo. ¿Cree que eso es salvación? Puede ver a Noé sosteniéndose y diciéndole a su esposa, cariño, ahora que puedas sostenerme hasta el final. Ese es el tipo de salvación que muchos creen tener. Piensan que se mantienen salvos porque se sujetan a Dios. Amigos, nos mantenemos porque Dios nos sostiene. Jesús mismo atestiguó, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué he sido guardado todos estos años? ¿Por ser un buen muchacho? No, porque tengo un gran Salvador. La gracia admirable de Dios. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y la gracia provee un Salvador. El arca era una representación de Jesús. La gracia provee salvación. La Biblia dice que Noé fue justificado por la fe.
No sabía nada acerca de fisión nuclear. Decían, eso es ridículo. La tierra quemándose, los elementos ardiendo, el aire ardiendo. No es ridículo hoy. Los elementos ardiendo serán deshechos. La palabra arder significa literalmente fiebre, calor intenso, combustión nuclear. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora aquí está la pregunta para todos nosotros. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? ¿Qué nos dice todo esto? Escuche, amigo, escúcheme. Dios quiere que usted sea salvo hoy. Y le habla diciendo, no bosteces ante Dios. Se dirá, bueno, ya han pasado 2000 años, el juicio de seguridad, cuyo nombre es Jesucristo, y que conozca la gracia del Dios omnipotente, la maravillosa y admirable gracia de Dios, como fue en los días de Noé, así también será. Vendrán burladores en los últimos días que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Usted dirá, no quiero darle mi corazón a Jesús, quiero salvar mi vida. Más será quien la pierda. Creo que cuando Noé puso el último clavo en el arca, era tal vez lo último que él poseía. Cuando entró en el arca era pobre. Mas cuando salió, todo el mundo le pertenecía. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Está a bordo del arca de seguridad? ¿Ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? ¿Se ha dado un cambio en su vida? ¿Tiene usted realidad o religión? ¿Está completamente seguro que si usted respirara por última vez sobre esta tierra, estaría cara a cara ante un Salvador que usted conoce y ama, o por el contrario, iría rumbo al juicio? Usted puede ser salvo y estar seguro de serlo, si tan solo recibe a Jesucristo por medio de la fe como su Señor y Salvador personal. Y no hablo de un mero conocimiento intelectual. No estoy hablando de una práctica religiosa. Me refiero a poner su fe en el Señor Jesucristo